Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Cuaderno de Entrenamiento. Bueno, terminamos por este año en este podcast porque hoy es día 17, la semana que viene es día 24 ya y la siguiente 31, así que estas 2 semanas van a ser de descanso y por lo tanto no va a haber episodio. Pero hoy sí porque es día 17 como digo y vamos a hablar acerca de mis 3 ejercicios favoritos para el abdomen. Son 3 ejercicios que siempre suelo incluir cada vez que me preguntan, oye Iván, ¿qué ejercicios haces tú para trabajar el core, para trabajar el abdomen, para tener un six-pack? Bueno, pues yo normalmente, además de que siempre digo que es más importante el contexto global, o sea, todos los ejercicios que tenemos en la rutina y demás, pues suelo incluir algunos específicos para trabajar esta zona y de eso principalmente voy a hablar hoy. Así que nada, como siempre ya sabes que me encuentras en ivyamazares.com, también en Instagram en @ivyamazares y cualquier cosa, pues me puedes encontrar por ahí. Lo dicho, a ver, para mí fundamental, uno de los ejercicios que más recomiendo y además es que me gusta un montón porque le podemos incluir al final de la rutina y no nos va a llevar nada de tiempo porque hay otros que decimos, venga, voy a preparar el banco para hacer un crunch, para hacer no sé qué. Bueno, pues en este caso no hace falta preparación ninguna y es que estoy hablando básicamente de la rueda abdominal, de la well, o sea, un ejercicio muy básico, muy sencillo y con el cual estamos trabajando el core de una forma bastante intensa. Hay personas que es cierto que al principio este ejercicio les puede resultar un poco complicado, pero para eso lo que podemos hacer es colocarnos cerca de una pared e ir haciendo poco a poco el movimiento hasta tocar con esa pared, o sea, como que la pared haga de tope para la rueda. De esta manera podemos cada vez irnos separando más de la pared e ir incrementando, por ejemplo, así la intensidad. Esta sería una forma, pero también tenemos otras formas de incrementar la intensidad en este ejercicio. Por ejemplo, al principio lo hacemos apoyados con las rodillas en el suelo. Esto, para personas que llevan tiempo entrenando o que llevan años, pues van a decir, claro, pero esta forma es muy sencilla. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, pues lo que podemos hacer es ir poco a poco despegando estas rodillas del suelo hasta que llegue un punto en el cual realicemos el ejercicio, pero completamente de pie. O sea, estamos de pie, simplemente nos agachamos, colocamos la rueda sobre el suelo y hacemos el movimiento, tanto la fase excéntrica como la concéntrica, pero sin apoyar las rodillas. De esta manera es bastante más intenso, es bastante más complicado, evidentemente, pero es un trabajo muy completo para toda la zona del core. Este ejercicio, sobre todo, yo lo suelo incluir los días que trabajo, por ejemplo, el pectoral, los días que trabajo los empujes, también los tirones. Los días de pierna no, pero básicamente porque los días de pierna también entre ejercicios básicos, que son la sentadilla, entre el peso muerto y cosas de estas, al final el core también termina fatigado y por lo tanto no me gusta meter ninguna variante específica, o si por lo menos la meto, que sea un poco más sencilla, ¿no? No la rueda abdominal. Así que bueno, la suelo incluir esos días y a mí me va genial. Así que este es para mí uno de los ejercicios que más recomiendo. Y de hecho, podríamos hacer solamente este. Pero bueno, os voy a dar otras 2 recomendaciones que también incluyo y que también son buenas alternativas. El segundo sería las elevaciones de pierna colgado. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es colgarnos una barra de dominadas y elevar las piernas. Este ejercicio, al igual que el anterior, tiene diferentes variantes y además lo podemos hacer con rotaciones para trabajar un poco más los oblicuos. A mí, por ejemplo, en particular, me interesa más hacerlo simplemente recto, o sea, elevando las piernas hacia adelante y no haciendo esa rotación, básicamente porque la zona de los oblicuos ya está bastante desarrollada y me interesa más desarrollar lo que es el recto abdominal. Bueno, en definitiva, depende de cada caso, pero esta sería la variante principal. Y por supuesto, claro, también podemos complicarlo todo lo que queramos. Incluso podemos llegar a hacer un ejercicio que es muy parecido a este, pero sería toes to bar, que sería tocar con los pies en la barra. Esto también hay que tener un poco de flexibilidad y un poco de destreza porque no va a ser para nada sencillo para personas que estén empezando. Así que simplemente es ir avanzando poco a poco y ya os digo, desde un principio, las elevaciones de pierna colgado, este es otro ejercicio muy sencillo, simplemente nos colgamos y sería más parecido a lo que es un crunch abdominal, un encogimiento, pero inverso, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos un crunch, tenemos lo que es el tren inferior de una manera estática y simplemente lo que movemos es el tronco superior. Bueno, pues en este caso no, en este caso sería al contrario. A mí me parece más interesante, sobre todo porque los crunch y demás, hay muchas personas que lo realizan mal y al final esto conlleva un gran riesgo de lesión. Luego empezamos con molestias en la espalda, lesiones que nos impiden hacer otros ejercicios y en definitiva cosas que no interesan para nada. Bueno, este sería, como digo, el segundo ejercicio. Para mí siempre le incluyo, de hecho, la rueda abdominal y las elevaciones de pierna colgado. Creo que todas las personas que trabajan conmigo, que les voy poniendo la rutina, que les voy cambiando los ejercicios, pues van a saber que estos ejercicios casi siempre están ahí. Y por último también tenemos otro que es muy básico, que todo el mundo conoce
y son las diferentes variantes de plancha abdominal. A ver, la plancha básica ya conocemos todos cómo es. Hay que tener siempre presente que el abdomen debe estar contraído, porque si no, estar ahí en modo plancha tampoco es que esté trabajando mucho el core. Pero tenemos diferentes variantes. Tenemos diferentes variantes que son interesantes, como por ejemplo la plancha lateral, como por ejemplo la plancha en la cual podemos ir haciendo un pequeño desplazamiento. Sería algo más parecido a una rueda abdominal. También podemos hacer la plancha en la cual coloquemos, por ejemplo, si trabajamos en casa, por ejemplo, podemos poner una toalla en los pies de manera que deslice y de esta manera podemos hacer un deslizamiento de los pies hacia adelante y hacia atrás. Sería algo parecido o una mezcla entre rueda abdominal y elevaciones de pierna colgado. En este caso estamos acercando lo que son las piernas hacia el tronco. Bueno, variantes hay muchas, os voy a dejar en las notas del episodio algunos ejemplos porque así lo vais a ver mucho más claro, pero como digo, para mí sin duda alguna estos 3 ejercicios son fundamentales. Hay personas que se lían mucho la manta a la cabeza y empiezan con crunch, empiezan con estos ejercicios, también empiezan a lastrarse, meten peso. A ver, esto a mí no me parece tan interesante porque si tenemos una rutina bien planificada y tenemos multitud de ejercicios multiarticulares pesados, ya vamos a estar dando un trabajo al núcleo, al core. Entonces solamente nos hace falta un poco de trabajo extra para poder estar trabajando esta zona y para que también esté compensada. Es como por ejemplo otros grupos musculares como pueden ser los brazos. Hay personas que entrenando preses y tirones tienen buenos brazos, no les hace falta hacer ningún tipo de ejercicio. Ahora bien, si incluyen algún ejercicio adicional, pues seguramente les crezcan más. Bueno, pues con esto pasa igual. Si hacemos ya varios ejercicios que involucran esta zona, pero queremos dar un trabajo adicional para que esté más compensada, y no solamente eso, porque además, si lo hacemos, vamos a trabajar mejor con estos ejercicios básicos, entonces siempre los recomiendo. Para personas que tienen molestias en la espalda, sobre todo cuando hacemos ejercicios que implican mover mucho peso, que nos sentimos inestables, por ejemplo también un press militar, todo este tipo de movimientos implica el core. Incluso las dominadas, que hay personas que no lo creen, pero sí, las dominadas también implica tener un buen core, un buen abdomen y por lo tanto siempre considero importante hacer 2-3 series al finalizar la rutina de entrenamiento y más concretamente días en los cuales no estamos trabajando con estos ejercicios que he comentado al principio, sentadilla, peso muerto y demás, que también podríamos hacerlo. De hecho, como tip final que voy a dar en este episodio, a ver, yo por ejemplo cuando voy a trabajar con estos ejercicios básicos, lo que suelo hacer para simplemente preactivar un poco el core es hacer alguna variante de plancha. Esto lo probé hace mucho tiempo, así como que no quiere la cosa, dije voy a ver qué tal simplemente activando el core de esta manera, no con rueda abdominal, no con elevaciones de pierna colgado, simplemente haciendo unas planchas y los resultados fueron muy buenos. De hecho, mejoraba mucho el rendimiento, lo que es en la sentadilla y siempre se lo recomiendo hacer a personas que tienen ciertas molestias en la espalda o que suelen tender a ellas, que suelen tender a lesionarse y demás. Así que bueno, estas son mis recomendaciones de los 3 ejercicios que suelo realizar para trabajar el core. Muy sencillo, muy básico, ya veis que no me complico nada la vida. Y para cualquier persona que quiera tener un buen plan, lo más importante es simplemente la estructura general de él. No al final que hagamos 10 ejercicios para el abdomen pensando que así vamos a sacar los abdominales a relucir antes. Pues no, no va a pasar eso. Al final, todo el plan, todo el conjunto, es lo que puede hacer que obtengamos un físico u otro. Así que siempre hay que pensar en ese conjunto y no solamente en los ejercicios que estamos haciendo para un grupo muscular en concreto. Esto para mí, yo lo considero la base. Así que nada, como digo, hasta aquí el episodio de esta semana. Nos escuchamos ya de nuevo el año que viene. Espero que tengáis una buena entrada de año. De verdad que ha sido un placer estar todo este año con vosotros cada viernes aquí contándoos novedades de entrenamiento, simplemente cosas que voy aplicando yo en el mío. Ya sabéis que además os podéis apuntar a la newsletter en la cual los días 1 y 15 de cada mes os cuento más cosas. Os dejo el enlace en la descripción también. Así que nada, lo dicho, espero que tengáis una buena entrada de año y nos escuchamos ya en 2022. ¡Chao!